Bien, lectura. La lectura... Un segundo, están ingresando, me parece. Oh, me parece... La lectura. La lectura es una forma de poder comunicarse a través de las letras escritas en un papel, pero la lectura guarda una vida, una historia. Por eso se dice que los libros, leer un libro es viajar fronteras, es conocer tiempo y costumbres. Entonces, entre la lectura podemos encontrar técnicas de lectura, lectura secuencial, lectura intensiva, lectura puntual. Para hablar de técnicas, la primera técnica es tener un libro a la vista de cualquier autor, época, abrir y ver la secuencia. Esa secuencia oral se dice lectura. Por ejemplo, la lectura secuencial es la forma común de leer un texto, ya es secuencial, del inicio al final, ¿no? Lectura intensiva. El objetivo de lectura intensiva es... Profesor, si no se escucha un bajito. Ah, se escucha abajo, ¿no? A ver, vamos a alzar mi voz. Ya, un ratito. ¿Y ahora? Ahora no sé Sí si... se escucha bien, profe. Sí, algunos me escuchan, otros tal vez su cómputo o micro, qué sé yo. Ya, decía de que lectura intensiva, el objeto de lectura intensiva es comprender el texto completo y analizar las intenciones del autor. Para poder entender, es como cuando tú ves una película, ya tú puedes argumentar, ¿no? Entender con todo su texto. Entonces, para una lectura intensiva, tienes que leer todo el contenido, ¿no? Del argumento, libros pequeños, qué sé yo. Lectura puntual. Al leer un texto puntual, el lector solamente lee los pasajes que le interesan. Eso también es bueno, ¿no? Los pasajes que te interesan, para poder, como una forma de motivación de una lectura, empezar por la introducción, porque todo texto tiene su introducción. Y irse a la conclusión, o sea, la esencia. Es como que tú te sirves en segundo, la carnecita y ya, y después lo demás, no vas igual, ¿no? Buscas, te informas qué es lo que va a pasar en ese libro. ¿Dónde encuentras? En la introducción y en la conclusión. Ya, alguien está prendido su micro. Ya, apaguen su micro, por favor. Alguien está prendido su micro, por favor, apaguen. Ya, la lectura y sus tipos. La lectura es comprender y este acto implica el ejercicio de habilidades mentales superiores tales como poder ingerir, analizar, sintetizar, entre otros, para... Espera, alguien está... A ver, vamos a ver, ¿quién está prendido su micro? Ah, listo. Rubén. Silenciaremos, ya listo. Y ahora sí. Ahora sí. Lectura y sus tipos. La lectura es comprender, este acto implica el ejercicio de habilidades mentales superiores tales como pretender, ingerir, analizar, sintetizar, entre otros. Para esto se abordan tres niveles de lectura: lectura literal, lectura injerencial y la lectura crítica. Para poder hablar de tipos o de lectura, como digo, recomiendo leer un libro. Y si no tienes libro, un periódico, un artículo, algo. Si tú vas a leer en tu celular
alguna frase, argumento, no es lectura. Tiene que ser físico, en papel. Lectura, definición, es el proceso de significación y comprensión de algún tipo de información y o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código. ¿Y cuál es ese código en este momento, por ejemplo? Las letras gráficas, ¿ya? O sea, las letras, para poder decir lectura, primero tienes que aprender a leer. Ustedes están en superior. A un niño de inicial, ¿cómo le dice lectura? O a ustedes, ¿cómo les digo? Ya, les envío un texto en inglés. Si no han estudiado inglés, no van a poder leer. Entonces es necesario entender idioma, ¿no? La característica de las letras para entender o practicar la lectura. Técnica básica de la lectura: establecer el propósito de la lectura, examinar. ¿Cuándo te vas a interesar a leer? ¿Cuándo? Cuando es un tema de tu interés, ahí te vas a interesar. Porque así por añadidura, porque yo les digo que la lectura está hermosa, no les va a promover. Pero si yo les dejo un trabajo, les envío un artículo y le digo, ya, analízame ese artículo, entonces te estoy obligando a leer. Esa obligación tiene que estar de parte de ustedes, ¿no? Todas las técnicas de lectura, diagonal, escaneada, del inicio al final, toda esa técnica es como un deporte, es como el fútbol. Usted que está practicando voleibol, ¿no? Ahí estoy viendo las fotos. No pude asistir porque justo esos días estaba en examen, capacitación, pero para una próxima será. Entonces, es como decir, el fútbol es bonito, siéntate ya, ahora vamos a ver el partido. Entonces, simplemente has visto las letras. Tú tienes que entrar al campo, abrir las hojas, iniciar con la lectura. Eso es lectura. No hay una lectura imaginativa, no hay. Estrategias, ya. Hablar la idea principal o hallar la idea principal. Ya, la esencia. Como se decía anteriormente, el personaje principal, ya, la idea principal. Recordar hechos y detalles, comprender la secuencia, reconocer causas y efectos, comparar y contrastar, hacer predicciones, analizar. Tipo de lectura: oral, según su velocidad, silencioso, o sea, tú puedes ser tu lectura silenciosa, puede ser tu lectura oral. Si tú tienes dificultades para hablar, tendría que hacer una lectura oral, para lo cual tienes que tener un espacio privado, tu casa, ¿no? Donde tú puedes practicar tu lectura oral. Lectura oral es muy importante para aprender a hablar. La lectura silenciosa es para poder concentrarse, pero si hay alrededor. Si tú vas a hacer lectura silenciosa con música alrededor, es engañarse. Pero si no hay nada a tu alrededor, tú puedes hacer una lectura silenciosa. Según la velocidad. Bueno, la velocidad es de acuerdo a tu comprensión lectora, de acuerdo a tu comprensión lectora. Aquí no podríamos hablar, y muy difícil virtualmente que yo les compruebe, demuestre una lectura, una estrategia. Lo que aquí estamos haciendo es una clase explicativa, ¿no? Una lectura explicativa. Definición de comprensión lectora, ¿ve? Comprensión, es importante la comprensión lectora. La comprensión lectora te construye, te da estrategia, la metacognición, o sea, ¿para qué? ¿Por qué? Interacción, tiene que ver interacción, un diálogo. En estos momentos cuando yo hablo con usted me contesta, ya estamos interactuando, ¿no? Lector, texto. Lector, conocimiento previo, objetivo, intenciones, motivaciones, técnicas. En texto, contenido temático, estructura textual, nivel de dificultades, formato, ayuda, contexto.
Por ejemplo, lecciones de vida. Ya. Aquí hay una lectura. Ya. Hay una lectura. Yo les voy a leer siquiera una parte para decir qué es lo que estamos hablando, ¿no? Dice, lecciones de vida. No me corresponde, dice. Un ratón mirando por un agujero en la pared ve a un granjero y a su esposa abriendo un paquete. Pensó, ¿qué tipo de comida podrá haber allí? ¿Quién decía eso? Un ratón. Quedó aterrorizado cuando descubrió que era una ratonera. Fue corriendo al patio de la granja a advertir a todos, hay una ratonera en la casa, hay una ratonera en la casa. La gallina que estaba cacareando y escarbando levantó la cabeza y dijo, disculpe, Eso no se escucha nada. no me escuchas. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Ya, ¿quién no me escucha? Bueno, sí, sí, yo lo escucho bien, profesor. Entonces, si uno me escucha, el otro no me Sí se escucha. escucha, profesor, sí se escucha. Ya, entonces debe tener problemas su compañero que no me escucha. Es el detalle, ¿no? Ya ahí ya no es mi responsabilidad. Ya, decía, ¿no? Señor ratón, yo entiendo que es un gran problema para usted, mas no me perjudica en nada, no me incomoda. El ratón fue hasta el cordero y le dice, hay una ratonera en la casa, una ratonera. Discúlpeme, señor ratón, no hay nada que yo pueda hacer a no ser orar. Quédese tranquilo que lo recordaré en mis oraciones. El ratón se dirigió entonces a la vaca y le dice, hay una ratonera en la casa, una ratonera. ¿Un qué, señor ratón? Una ratonera. ¿Pero acaso estoy en peligro? Pienso que no, le dijo la vaca. Entonces el ratón volvió para la casa, cabizbajo, abatido, para encarar a la ratonera del granjero. Aquella noche se oyó un gran barullo, como el de una ratonera atrapando a su víctima. La mujer del granjero corrió para ver lo que había atrapado. En la oscuridad, ella no vio que la ratonera atrapó la cola de una cobra venenosa. La cobra picó a la mujer. El granjero lo llevó inmediatamente al hospital. Ella volvió con fiebre. Todos saben que para alimentar a alguien con fiebre, nada mejor que una sopa. El granjero agarró su cuchillo y fue a buscar el ingrediente principal, la gallina. Como la enfermedad de la mujer continuaba, los amigos y vecinos fueron a visitarlo. Para alimentarlos el granjero mató al cordero. La mujer no mejoró y acabó muriendo. Mucha gente fue al funeral. El granjero entonces sacrificó a la vaca para alimentar todo el pueblo. La próxima vez que usted oiga decir que alguien está delante de un problema y crea que el problema no le merece atención, acuérdate que cuando hay una ratonera en la casa, toda la hacienda corre riesgo. Y ahí tienen una lectura, ¿ven? Entonces, esa es una lectura. Ahí recién me pueden entender cuando yo digo idea principal, recordar los hechos, comprender la secuencia, reconocer causa, comparar y contrastar, hacer predicciones. Todas estas preguntas en una lectura vas a encontrar cuando lees. Ya esa es la lectura. ¿Se dan cuenta? Ahora, a esa lectura, pequeña lectura, hay preguntas. Y la pregunta es la número 13, dice. 1. Representar diagrama referente a redacción de acta. Eso hablamos la clase pasada. La acta es un documento principal. Yo les dije que hagan un acta en su folder
para que puedas desarrollar esta pregunta 1 de la semana pasada, representar diagrama referente a redacción de acta, o sea, las partes del acta. Por ejemplo, este gráfico es un diagrama. Esa es la pregunta, hacer un diagrama de acta, o sea, sí, ¿no? Con partes. Esto es un diagrama. Este es un diagrama. ¿Ve? Eso es lo que vas a hacer con la definición de acta. Y esa forma es lo que vas a hacer en la pregunta 2, que es de este momento, de esta semana, de hoy día, en situ, ahora de lo que estoy preguntando. 2. Representar organizador gráfico con descripción personal, concreto, sobre técnica para mejorar la lectura. Entonces, va a ser un gráfico, técnica para mejorar la lectura. Tú, ¿cómo mejorarías tu lectura? Para mejorar tu lectura, la técnica número 1 es leer. Esa es la técnica 1. Y luego irás practicando, mejorando tu técnica. Técnicas básicas de lectura, dice. Establecer el propósito de lectura, examinar e inspeccionar el contenido del libro, cuestiones y preguntarse, buscar el significado de lo que está leyendo, exprese lo que va leyendo, repase lo estudiado. Esas son las técnicas básicas de la lectura. La técnica de la lectura se puede contestar solo practicando la lectura. Entonces, esta sería la respuesta, por ejemplo. Diremos, técnica básica de la lectura es establecer el propósito. ¿Qué es un propósito? Leer. Ese es el propósito. Tienes que leer. La primera técnica de la lectura es leer. 2, examinar. Examinar, inspeccionar el contenido. Ahorita yo he leído acerca de una ratonera, ¿no? Entonces diré, establecer propósito, el ratón en peligro en una hacienda, vamos a poner. Examinar, inspeccionar el contenido del libro. Ya, el contenido de mi libro es una lectura educativa, ¿no? Donde alguien estaba en peligro y nadie le auxilió. Al final a todos le afectó el peligro. Cuestiónese y pregúntese, ¿qué hubiera pasado si lo hubieran ayudado? Me cuestiono. Buscar el significado de lo que se está leyendo. Pequeñas lecturas. Toda lectura tiene una razón de ser. No hay ningún libro que lo han escrito de la nada. Algo tiene que pasar. De ahí hacen novelas, de ahí hacen películas. Y alguien escribe su vida, lo que le pasa. Tampoco no te puedes imaginar. Mario Vargas Llosa, muchos libros ha leído su mismo circunstancia, lo que le pasa en la vida, ¿no? Los cantantes, ¿qué cantan? Todo lo que le pasa en la vida. Tú no puedes inventar. Esa es tu mejor canción, ese es tu mejor libro, lo que a ti te pasó, ¿no? Lo que tú has vivido. 5. Exprese lo que va leyendo. Exprese, o sea, puede ser en forma oral, ¿no? O silenciosa también. Repase lo estudiado, lo puedes volver a leer, algunas preguntas que no se entendieron. Entonces, libremente van a contestar esta pregunta. Aquí, representar organizador gráfico con descripción personal concreta sobre técnica para mejorar la lectura. Te dice, ¿cómo mejorarías la lectura? Te dice, ¿qué técnica harías para mejorar la lectura? Uno, tienes que leer, pues si no lees, ¿cómo mejorará tu lectura? ¿No? ¿Y cómo harás? Progresivamente irá mejorando la velocidad. Tienes que preguntarte, ¿no? Del contenido, tiene que ser de interés. Ustedes que están en superior ya no están para leer un cuento, qué sé yo, ¿no? Están para leer algún artículo, algún periódico, algo, ¿no? Algún trabajo que les deje el profesor. Si son de la especialidad de enfermería, algún libro de enfermería, ¿no? Entonces tu interés, porque quieres ser profesional de enfermería, tendrás que leer algo de enfermería. Si estás llevando el curso de comunicación conmigo, ¿para qué te va a servir en tu carrera mi curso? Para que escribas pues los órdenes que te mandan, informes que te piden en el hospital. Para eso te va a servir. Entonces, ¿qué tendrás que aprender de mi curso? Aprende
leer, redactar, hacer documentos. Y necesariamente este tema es importante. La base principal para aprender es leer, la lectura. Listo, estas dos preguntas van a desarrollar jóvenes. Tienen 5 días para resolver y subir a plataforma. Si no pueden a la plataforma, a mi WhatsApp personal. Profe, hasta ahora no puedo ver en el Classroom sus temas. No puedes ver mi tema. Ya, No me salen sus cursos. no sale los cursos. Ya, espérese. Espera. Vamos a ver cómo lo damos solución. Lo vamos a dar solución. Un ratito. Entrar aquí. Ya. Ah, ya, un ratito.